Bienvenidos sean todos ustedes a su programa de orientación médica, El Arte de Curar, dándole gracias al Dios Todopoderoso porque podemos reunirnos de nuevo, usted en su casa o en su teléfono, la televisión, donde quiera que esté. El Arte de Curar siempre trae una propuesta interesante, pero yo creo que la de hoy ustedes van a permitirse no moverse de su televisor, porque tenemos como invitado al doctor Pedro José Carpio López. Pedro José es pediatra alergólogo, o sea, llame a su vecina, llame a la prima, todos los niños que tienen condiciones raras, que usted no sabe si es una alergia o no, para que vea este programa. Pedro José, te damos la bienvenida. ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias doctor por invitarme al programa. Yo muy feliz. ¿Quién es Pedro José Carpio? ¿De dónde tú eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Bueno, yo nací, me eduqué, me crié aquí en Santo Domingo. La mayor parte de mi vida. Y estudié medicina aquí, me hice pediatra aquí en el Centro Médico UCE y luego pues pasé a trabajar en Baní, San Juan, Punta Cana. Viví 3 años en Canadá, viví 3 años en España y en el 2021 volví al país. ¿Dónde hiciste la subespecialidad de alergia? La hice en Mallorca. Mallorca, España. Hospital Son Espacios. Perfecto. ¿Por qué pediatra? Y después, ¿por qué alergólogo? Bueno, una pregunta que me hicieron el día de la entrevista para concursar. En un principio yo no sabía por qué yo quería ser pediatra, sino que yo quería ser médico internista con cualquiera de sus variantes. Y yo decía, bueno, la pediatría es como una medicina interna chiquitica, pero no es lo mismo. Pero en la etapa de mi internado tuve profesores grandiosos que me hicieron cogerle amor a la pediatría, aprender a examinar a un niño, o sea, todo lo que yo no veía como estudiante, esos profesores me lo hicieron ver. Y poco a poco eso fue calando dentro de mí hasta que dije un día, bueno, mira, ya ahora yo siento que no puedo ser otra cosa que no sea pediatra. Así es. Esa es mi razón. Y luego la alergia, o sea, estudiante. Sí, esa ya yo tenía pensado hacer otras subespecialidades, pero no habían abierto aquí en la capital. Yo quería ser hematólogo, oncólogo, me iba a ir a Francia, bueno, historias largas. Pero luego cuando me fui a España a vivir, a trabajar, que me invitaron con un contrato indefinido, me fui. Y allá se me presentó la oportunidad de hacer la especialidad de alergología, tanto para niños como para adultos, porque generalmente no se hace separada. Pero ya con el antecedente de ser pediatra, me enfoco más en el niño, pero también veo adultos. Y pues pude hacer la especialidad, ya por los años que tenía siendo pediatra, allá pudieron como hacer un rejuego de que yo no tuviera los años de duración, el programa, los servicios que le corresponde a una persona que recién entra con un examen MIR o cosas así. Entonces la hice en menos tiempo, incluso me permitió trabajar. Luego en el 2021, producto del COVID y ciertas circunstancias que nos afectaron a muchos allá, volví, por lo cual no me arrepiento. Entonces esas son más o menos las razones por las cuales hice pediatría y alergología. Pedro, quiero saber, ¿es tan frecuente procesos alérgicos en el niño? ¿Se diagnostica de primera vez siempre? ¿Se confunde esto? ¿Cuáles son las áreas que más atacan? Siempre pensamos en piel, pero yo como pediatra sé que las vías respiratorias son muy atacadas por los procesos alérgicos. A veces la parte de la visión, Sí, el pelo. Bueno, es una cosa increíble, pero es usted que tiene que decir eso. una amplia gama. Bueno, en primer lugar, la frecuencia de las alergias, usted sabe, y mucha gente que nos está viendo o escuchando, sabrá que nosotros somos un país de una cultura donde no tenemos estadística propia súper confiable. Siempre confiamos en la OMS o en la de otros países. A nivel global se estima que entre un 20 a un 30% de la población mundial tiene o tendrá algún episodio de alergia en su vida. Esas son estadísticas de hace 2 años, con tendencia al aumento. Si ya uno se va a nivel regional, Europa, Sudamérica, y a nivel, vamos a decir, país, pueden ir variando las incidencias, la prevalencia y los tipos de alergia.
Con relación a las otras preguntas que usted me hace, que si se confunden las alergias, sí, sobre todo las respiratorias. El número 1 son las que más se confunden. Número 2, las cutáneas, perdón, las alimentarias. Y número 3, las cutáneas. ¿Por qué? Porque las alergias respiratorias, a pesar de que las alergias, lo voy a decir en mayúscula, no provocan fiebre nunca, independientemente de eso, muchos signos y síntomas de infecciones respiratorias que pueden cursar sin fiebre también, se pudieran catalogar como alergia, pero siempre se tiende a tratarla como infección, incluso a dar antibióticos cuando pudieran ser virales. O sea que a nivel de tracto respiratorio es lo número 1, donde un médico en sentido general, y me culpa porque yo en una época también lo hacía, se confunde. Las alergias alimentarias, ¿por qué? Porque producen cólico, producen distensión abdominal y producen diarrea en el 80% de los casos. Entonces se puede confundir con una parasitosis, con una virosis, una intoxicación alimentaria y etcétera. Y el tercer grupo son las alergias cutáneas, porque si no está bien, vamos a decir, identificada la lesión de la alergia, como es decir, una roncha, una urticaria, y es otro tipo de lesión, a veces pueden pensar que es una sarna, pueden pensar que es un impétigo, y diferentes otras razones de tipo infeccioso o de tipo irritativo, picadura de insectos. De manera que en sentido general sí, se confunden confunde. todas. Bien, entonces vamos a comenzar, mira, lo vamos a hacer al revés, de lo menos frecuente a lo más frecuente. Sobre las alergias cutáneas, vámonos por las cutáneas. Sí. ¿Cuáles son los signos y síntomas que el niño va a presentar y que la madre, que no es médico, o el padre, quien está viendo este programa, puede decir, mira, yo creía que era esto, pero Puede ser lo otro. tiene que ir a un alergólogo? ¿Cuándo? Bueno, lo típico de una alergia cutánea va a depender primero del tipo de alergia y de la causa. Porque en alergología hay mucha zona gris, no hay mucho blanco y mucho negro. Pero en sentido general, objetivo, mensaje a la población que me oye, una roncha parecida a la picadura de un mosquito, de una hormiga, pero que sean varias, eso es una alergia hasta que se demuestre lo contrario. Una hinchazón de los labios y de los párpados, que no necesariamente tiene que ser todo, sino puede ser uno, puede ser medio, no importa. Hinchazón de labios, arriba, abajo, hinchazón de párpados, eso es otra manifestación de una alergia cutánea, que es la misma urticaria, pero en un tejido blando. Y después hay otras alergias que son también por contacto, como por ejemplo la hebilla de las correas, los aretes, todo pieza de níquel, Nosotros le decimos dermatitis por contacto. dermatitis por contacto, que ese metal en constante fricción con la piel provoca una reacción alérgica de tipo química irritativa, y ya la lesión no es nada parecida a lo que hablamos antes, sino que son lesiones bien enrojecidas, como con una, ¿cómo le diré yo? Como cuando decimos una mano de pintura, pero oscura por la toxicidad del metal. Esas serían en piel las más comunes imágenes que podemos ver, ronchas y esas manchas por la dermatitis por contacto. Dentro de las causadas por alimentos, ¿cuáles son los alimentos que con más frecuencia le hacen episodios de alergia en los niños? A nivel global, regional y nacional, tenemos la proteína de la leche de vaca, la proteína del huevo, maní, frutos secos y el gluten de la harina de trigo. Estas son las más frecuentes. De ahí en adelante, cualquier cosa puede causar alergia. Normalmente hacen distensión abdominal, en los adultos hacen también eructos y Sí. cosas. La alergia de tipo alimentario tiene la particularidad de que, a diferencia de otras, sabe que las alergias nosotros las clasificamos según la vía de entrada del alergeno, ¿verdad? Si entra por la boca decimos que es alimentaria, pero no siempre los síntomas van a ser digestivos, aunque sí en su mayoría lo son. Puede ser una distensión abdominal, eruptos, diarrea, cólicos,
pero en en un gran porcentaje de los pacientes presentan estos síntomas un poco después de que ya han presentado quizás lesiones tipo urticaria o empiezan con una rinitis que uno no sabe, los padres no saben de dónde vino, o quizás comienzan a pitar, a sibilar, como decimos los médicos, a pitar del pecho, y entonces, bueno, tiene el pecho apretado, diría un papá o una mamá. ¿De qué? No tiene fiebre, no tiene nada, lo único que se bebió fue su leche y se comió un cereal. Nos enseñaron siempre que también en las alergias a la proteína en la leche de vaca, uno buscaba si había sangre oculta en el niño y comenzaba a investigar por ahí, además de otros síntomas. Señores, estamos conversando con el doctor Pedro José Carpio. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Continuamos con su espacio El Arte de Curar y recordamos que estamos con el doctor Pedro José Carpio, pediatra alergólogo. Por lo tanto, estamos tocando los diferentes tópicos que tienen que ver con alergias, diferentes manifestaciones en toda la economía del cuerpo humano. Y comenzamos con la de los alimentos. Doctor, una pela que recibimos los pediatras es la intolerancia a la lactosa. Le explico un poquito a las personas. En el intestino hay enzimas que degradan. La lactasa es una. Está la maltasa, la isomaltasa, la astreolasa, la oligopeptidasa. Pero la lactasa es una enzima que degrada la lactosa. ¿Cómo es que hay niños que tienen ese problema y que le da tanta carpeta y casi nunca el pediatra lo manda a un alergólogo, lo manda a un gastroenterólogo pediatra? Ahora le voy a decir, porque primero, como usted ya explicó la parte de las enzimas, eso viene como casi todo en la vida, en un mundo donde las enfermedades, por más que luchemos, van en aumento todas. La deficiencia de lactasa puede ser total, puede ser parcial, puede ser perenne o puede ser incluso temporal. Personas que tienen deficiencia de lactasa en ciertas épocas del año, no comen nada lácteo, luego un día por equivocación comen algo con lácteo y no sienten síntomas. Eso es como más o menos cómo se comportaría. ¿Qué pasa? La intolerancia a la lactosa es un tema eminentemente digestivo, por lo que usted acaba de mencionar de las enzimas que la degradan. Cuando no se tiene esa enzima, ese azúcar o ese carbohidrato en el estómago, lo que hace es que se fermenta y produce erupto, distensión abdominal, puede producir diarrea, flatulencias y todo lo que eso conlleva. ¿Qué pasa? Que cuando se hacen pruebas de alergia en esos pacientes ya diagnosticados con intolerancia a la lactosa, no hay evidencia de que haya alergia ni siquiera directa o indirectamente mezclada, sino que puramente es digestivo. ¿Qué pasa con la lactosa o con la leche? Que la parte que es el carbohidrato es digestiva, por eso como usted bien dice, lo mandan a un gastroenterólogo. Y la parte de la proteína de la leche, sea caseína, lactoalbúmina, lactoglobulina, que son las 3 proteínas de la leche, esas son las que inducen la alergia. Entonces, cuando un paciente tiene síntomas digestivos y es un niño que solo toma leche, exceptuando los que están en lactancia materna exclusiva, lo ideal es hacerle prueba diagnóstica, sobre todo el historial clínico básico, pero la prueba diagnóstica de ambas cosas. Buscar si hay intolerancia a la lactosa y buscar si hay alergia a la proteína. Porque resultan ser antigénicas por el asunto de usted dice de las inmunoglobulinas, que Sí, tiene que ver. claro. Todo antígenos, anticuerpos, entonces pueden medirse. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces es importante eso. Este programa, aunque lo ven madre, lo ven pediatra también, y a veces entramos un poquito más profundo, ¿verdad? Claro. Para que todo el público pueda nutrirse. Claro que sí. ¿Qué por ciento de efectividad tiene el que con solo identificar y retirar esa leche que contiene la lactosa se resuelve el problema o hay que tomar alguna otra medida adicional? Con el solo retirar la ingesta de lácteos, hay una efectividad de más de un 97%. ¿Tú sabes por qué le hago esa pregunta?
Y es muy bueno que usted lo conteste, porque si siguen los síntomas, usted tiene que saber que hay otra Que hay cosa. otra cosa, exactamente. Si nosotros nos circunscribimos a lo que es la lactosa y se la retiramos de la dieta al paciente, digo paciente porque puede ser niño, puede ser adulto, Claro, y puede ser incluso una madre lactante que tenga la intolerancia, se les retira todo alimento que entendemos que tiene lactosa. Ya con eso más de un 97% de los síntomas se van. ¿Qué pasa? Todos sabemos que hoy en día si usted compra un paquete de jamón en un supermercado, un paquete de algo, y usted lee los componentes, va a ver que hay un 70% de carne de cerdo o de lo que sea el jamón. Y uno se pregunta, ¿el otro 30% de qué es? Entonces ahí hay escondido lactosa, gluten, colorantes, cuánta cosa hay de la industria alimentaria, industrializada, que, bueno, le retiramos la leche, pero el paciente sigue con unos síntomas medio leves, como imperceptibles, pero el papá no se siente conforme. ¿Qué más tú le estás dando? Entonces ahí empieza uno como un forense, no, un jamoncito, que una galletita, que uno sé qué, y en cualquier alimento puede haber lactosa y o gluten escondido ahí. así es. Bueno, doctor, la gente quiere saber dónde usted presta su servicio Bueno, y en qué horario y el teléfono y todo eso. yo en mi casa, en mi segunda casa, en el Centro Médico UCE, actualmente solo los sábados, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con cita previa. Primero, a mí no me gusta, ni me gusta que los pacientes ni me esperen ni yo esperar. Yo le asigno una hora como en el consulado. Usted va a las 9, usted va a las 9:45, cita previa. Así de sencillo. ¿Y algún teléfono de contacto O para hacer la cita? el teléfono es el 849-253-2104. Dígamelo otra vez, porque la gente, 849. 849-253-2104. Estamos en una época muy industrializada y cada día tenemos más alimentos con una cantidad de preservantes, de colorantes, de sustancias que han, yo diría de un lenguaje llano, han vuelto loco el sistema Sí. humano, al cuerpo, y han producido una cantidad de sustancias en defensa de eso. Yo quiero que nosotros hablemos en un lenguaje llano, ¿verdad? Y que las personas puedan asimilar la importancia de la alimentación sana. ¿Cuáles son los alimentos que usted en su práctica ha encontrado que más los relaciona a episodios de alergia en piel y sobre todo en sistema respiratorio? Bien. Lo de la alimentación sana, sabemos que frutas, vegetales, carne, es decir, todo lo que no sea industrializado ni súper Procesado. procesado, siempre es lo más sano o diríamos en este mundo menos dañino. Entonces, ¿qué es lo que más he visto? Que provoca alergia de piel, que incluso puede ser respiratoria también. Como le dije, la proteína de leche, de vaca, la ingestión de huevos, el maní. ¿Sabes que a los muchachitos les gusta mucho su mantequilla de maní? O le gusta a los padres y por ahí se va. Otros frutos secos como es la almendra, como es el cajuil, cualquier fruto seco. Pero también, como le comentaba anteriormente, la lactosa no porque es digestivo, pero el gluten, que es la proteína del trigo, de la harina de trigo, casi todo lo que nosotros comemos, procesado o no, tiene algún que otro porcentaje de harina de trigo para darle consistencia, para lo que sea. Entonces el gluten también está dentro de los 5 o 6 primeros alérgenos digestivos. Y los colorantes. Por ejemplo, yo vi niños hacer crisis de broncoespasmo luego de comerse un chillito o un quesito de Claro. esto, pero no es que nada, que es que se lo comió y a los 20 minutos ya estaba sibilando. Es correcto. Y la madre me decía, doctor, es que lo único que le ha comido es eso. Yo, te he dicho que se lo quite. Sí, lo único que ha comido es eso, pero lo que se comió fue un veneno. Porque en la alergia, debo puntualizar, que para que se produzca una alergia,
en cualquier ser humano tiene que haber primero una predisposición genética y una historia familiar de algún familiar, no importa si es del lado paterno, materno, ni de qué generación, siempre debe haberlo, aunque los padres en el momento de la consulta no lo identifiquen. Ahora, ¿qué pasa? Y me excusa si me desvío un poco de su pregunta. No. La Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología tiene un comité específicamente para estudiar lo que es la polución. Y se sabe que todos los hidrocarburos que emanan los carros, la chimenea, bueno, la polución intradomiciliaria, el polvo, los ácaros, aerosoles, detergentes, bueno, todo lo que entre por la nariz o por la boca es polución en algún momento dado y puede provocar a nivel intraútero, a nivel antenatal, puede provocar una alteración del genoma del bebé. Y si en la familia nunca ha habido nadie con alergia, ese bebé puede ser el primero. ¿Por qué? Porque su genética, con dosis pequeñas pero repetidas veces, se puede alterar y predisponerlo luego del nacimiento a alergias. Entonces, con relación a los colorantes, número uno, el amarillo, la tartrazina, es el colorante que por mucho, más de 80-90% de alergia por colorante viene por el amarillo. Luego los rojos y luego el morado. Y de ahí en adelante cualquier otro color, porque sabemos que hay de todos los colores ya. Y lo que usted me comenta del broncoespasmo, si he tenido yo pacientes que han hecho urticaria, que han hecho rinitis, rinoconjuntivitis, por comerse no voy a decir marca, por comerse una cosita de esa, amarilla, que a mí me gustan también. Pero ¿qué pasa? Que si la persona tiene la genética y la herencia familiar, obviamente su sistema está así, esperando que entre un alergeno para armar la pelea. Entonces sí, claro que pueden desencadenar una crisis, no solamente de broncoespasmo, sino de anafilaxia y de cierre de la tráquea, con el consecuente problema respiratorio que amenaza con la vida. Bien, estamos en el arte de curar y esperamos que ustedes se queden ahí. Vamos a hacer una pequeñita pausa para cumplir con algunos compromisos o consejos. En breve retornamos. Estamos conversando desde el arte de curar con el doctor Pedro José Carpio, pediatra alergólogo, y por supuesto continuando con este espacio. Ya le dijo que lo pueden ver los sábados en el Centro Médico UCE, previa cita, porque ni le gusta que lo esperen, ni que le esperar a nadie. O sea que ya ustedes saben que el doctor con el teléfono pueden hacer la cita. Doctor, vamos a los supermercados, no vamos a hablar de marcas, por el respeto, ¿verdad?, a esta planta televisora y por ética comunicacional. Pero vemos productos en unas funditas con muchos colores llamativos de todo tipo. Y los niños tienden, porque realmente los mercadólogos saben lo que hacen. Claro. Y ponen colores, ponen cosas atractivas, y es lo primero que ellos agarran en una mano. Sí. Pero están agarrando un veneno. Explica un poquito mejor eso. ¿Qué es lo que la gente tiene que buscar y leer, sobre todo niños que tienen o familias con asuntos de alergia, que yo creo que para ese tipo de gente que estamos hablando? Sí. En cuanto a los colorantes, como le comentaba anteriormente, el colorante amarillo lo da una sustancia llamada tartrazina. Perdón. Luego le sigue en frecuencia el colorante rojo, que se llama así mismo color rojo, tiene un número de los químicos que lo fabrican, y el morado. Lo recomendable siempre es el que no tenga en su celular que descargue una aplicación, una lupa, porque siempre esas letricas chiquitas son como las de los contratos de los bancos, que si uno no la lee, uno está frito. Entonces, si pueden identificar ese colorante por su nombre, la tartrazina, si el producto es amarillo, es indiscutible que lo va a tener, porque si tiene solo comino, por ejemplo, que es natural, no entendemos que le va a producir alergia y no va a haber ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no aparece el nombre del colorante, también podemos buscar otros componentes que refuerzan el color, como le comentaba antes, la lactosa y el gluten. Si el producto ese que
o los productos que todos conocemos, que son amarillentos o amarillos, anaranjados, no se ve en la etiqueta, en la letra chiquita o en la grande, la palabra tartrazina y se ve colorante amarillo, ya sabemos que por ahí no es la cosa. Pero si no se ve nada de eso, porque sabemos que también hay etiquetas que no traen todo lo que deben traer, buscar si también hay gluten y o lactosa. Y también aprovecho para comentarles que no solo es la parte comestible. Yo tuve en la UCE ingresado una paciente el año pasado con una urticaria tan severa, que con el perdón del que me está oyendo, parecía un monstruo. La niña un monstruo, totalmente deformada de la urticaria. Bueno, se hospitalizó porque según la escala de gravedad, era de grave a muy grave, incluso venía de otro pueblo. Parecía un von Recklinghausen, porque esos son los pacientes que son más Más o aparatosos de menos piel. la cara parecía una cosa que, sí, que cuando yo la vi a las 24 horas, digo, pero esta es la niña que yo interné ayer, honestamente. ¿Qué pasa? Que luego de haberle hecho prueba de alergia, prueba de todo, en esas 24 horas que duró hospitalizada, le dimos seguimiento ambulatorio, pero sus padres, y aquí hago un paréntesis, la educación en el consultorio, en la consulta de alergología, es la mitad del tiempo que nosotros usamos. La otra mitad es examen físico, pruebas, tratamiento, pero la educación, la concientización, a veces es eso la consulta, porque con eso se gana el 90% de la batalla. Por esa educación, no por darme bombo, sino porque dio muchos resultados en esa paciente. Como a los 10 días de tratamiento, el papá me llama y me dice, doctor, cada vez que la niña le pone la mano a la masilla, se pone otra vez, tipo montrico, como la vimos la otra vez, pero ya el papá sonaba tranquilo, no como Ya, cuando lo no, sí, conocí. sí. Digo, bueno, pues entonces ahí está el problema. Léete a ver qué trae. Él buscó la caja, como le mencionaba antes, de ver los componentes. ¿Y qué encontró ahí? No sé cuántos gramos de gluten y no sé cuántos gramos de látex. Al quitarle la masilla, al no inflarle vejiga para ningún cumpleaños, no darle nada que tenga aparentemente látex, ya la niña ni tratamiento tiene al día de hoy. Mascotas y alergia. Pelos, gatos, perros. Pelo de perro, pelo de gato, lo más frecuente porque son las mascotas que más frecuentemente tenemos en la casa. Y también la descamación de la piel, los epitelios de perro y gato, también de pajaritos. Padres que dicen, no, yo no tengo perro, no tengo gato, yo no, con esa misma cara, yo no soporto eso en mi casa. Pero si tienen vecinos, arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, como el aire lo transporta, se considera un aeroalergeno que en algún momento puede llegar o a la nariz o a la piel del alérgico. Tengo una nieta, lo viví, que hacía una conjuntivitis y buscando la manera, y desde que se le hicieron unas pruebas, se determinó que era por un perrito que había, y efectivamente, desde que se llevaron el perrito, que fue a otra casa de otros nietos míos, que no tienen problema, la muchachita jamás ha vuelto, hasta los medicamentos se le quitaron. Exacto. Quiere decir que siempre hay que buscar la etiología, de dónde sale el problema. Correcto. Porque si no, le dan medicamento y medicamento, pero tiene el foco ahí. Claro. Tiene el asunto, que el detonante. Y hay un doble problema porque entonces se satura el organismo, el Sí, hígado, el claro. riñón de un paciente con medicamentos que entendemos que es necesario, pero si el estímulo está siempre ahí, no estamos en nada. Tenemos un doble problema. Vamos al plato fuerte, que lo he dejado para lo último. Síntomas respiratorios asociados a alergia y que con mucha frecuencia, yo le digo que soy pediatra, cogía mucha lucha con esos pacientes, Sí. porque en la educación es importante. Cuando aún ya yo sabía lo que estaba pasando, buscaba dónde enviarlo, porque las personas a veces son un poquito tosudas. Y le voy a decir algo, si usted se lleva de su médico y el médico sabe lo que tiene entre manos, es muy difícil que no se dan. Yo le mandaba a hacer su conteo de sinófilo, su IgE, y le mandaba a hacer, desde que yo veía que eso estaba muy disparado, le digo, mira, vete a adoptar al alergólogo, vete, porque ya yo sé que por ahí es que anda el asunto. Con esas dos pruebas, con las inmunoglobulinas E y lo mismo de los sinófilos, que es con lo que uno arranca. Sí. Y le decía, de allá vete, que te le van a hacer otras pruebas especiales, y entonces lo enviaba. Explíqueme cuáles son los signos y síntomas que más se parecen, que casi siempre terminan
va al neumólogo, va al alergólogo. Entonces uno está como en la O en el mitad. infectólogo. O al infectólogo, no, o al otorrino. Ajá, Porque cuando sos de aquí, sí. a veces hay una rinitis alérgica y tú te cansas que si esteroides, que si esto, que lo otro, que con inhaladores, que ustedes también lo ponen, pero que sea usted que lo diga. Bueno, en cuanto a los respiratorios, sabemos los médicos que el aparato respiratorio empieza en la nariz y termina en el alvéolo pulmonar. Pero a nivel de especialidad, tenemos que todo lo que es oído, nariz, garganta, lo maneja el otorrino. Y lo que es tráquea, bronquio, pulmón, lo maneja el neumólogo. Entonces, en base a esa división de especialidades, tenemos la rinitis, con mucho picor, moco transparente, la conjuntivitis, con mucho picor, enrojecimiento y lagrimeo. Tenemos la sinusitis, que aunque si bien la sinusitis siempre se recomienda, aún sean alérgicas, tratarla con antibióticos para evitar la complicación luego de una meningitis o una trombosis del seno cavernoso. La mayoría son de tipo alérgica, porque uno la estudia, como usted bien dice, hace la prueba general y luego las pruebas específicas. Luego tenemos en el examen de oído, el niño que tiene tendencia a las rinitis o a las aparentes muchas infecciones, doctor, tiene el niño 2 meses con una gripe, o le da gripe todos los meses, le da gripe cada 15 días, ya uno sabe que eso no es una gripe. A la hora del examen, muchos médicos, no quiero que se sientan mal, pero ninguno lo sabemos todo en la vida, pueden encontrar un tímpano inflamado lleno de líquido e inmediatamente plantarle un antibiótico cuando se trata de una otitis media serosa, que es simple y llanamente un líquido amarillento, producto de las múltiples reacciones alérgicas que ha tenido del cuello para arriba. Que a veces se ve como si fuera plasmático. Exactamente. Más que amarillento, cuando yo he hecho la otoscopía, exactamente, como un es plasma. como si fuera un plasma. Y yo le digo, mire, eso es alergia. Tú vas al productor, tú verás. Y a veces uno le ponía, porque uno se da cuenta que es como si fuera drenando plasma, Sí. que es más que amarillo. Doctor, y óigame, qué interesante. Ahora yo quiero saber, para ese público también, estos pacientes que yo le digo, si usted tiene más de 7 días, no es, la gripe de 3 a 7 días, es porque es un proceso autolimitado. Tú no me puedes decir que un muchacho tiene un mes de gripe, y por lo más que yo se lo explico, y le digo, puede ser lo que sea, menos gripe. O que le da todos los meses del año. Todo lo que sea menos gripe. ¿Qué usted me explica de eso? Bueno, yo lo primero que le voy a decir es que aquí me gustaría como que nuestros colegas pediatras, nuestros colegas internistas, el médico que sea, que atienda a un paciente pediátrico o adulto con esa historia, que tenga por lo menos un poco de ¿cómo decir?, de sensibilidad y tomarse 10 minutos de su tiempo y decirle a un papá, aunque lo busque en Google después, porque ahora hay mucha gente que todo es Google, que una gripe no tiene ese comportamiento. Por mal que estemos, por mal que estén los virus, por mal que haya no importa, la gripe no tiene eso de que cada 15 días, de que todos los meses. Imposible. Porque hay una cierta inmunidad que es imposible, y mucho menos que sea por diferentes virus todos los meses durante un año y que el hermanito también. Entonces, vamos a hacer un poco de medicina con clase, con ética, ¿verdad? Y dedicarnos 10 minutos a decirle, no es gripe, por esto y por esto, sin hacerle análisis. Ahora vamos a examinarlo y vamos a hacer lo correspondiente, pero sepa que eso no es gripe. Ya uno le quita ese mito a los papás. ¿Y usted no le va a indicar antibióticos? No. Ahí empieza uno a chocar, a mirar a la gente a uno como raro. O sea, ni es gripe ni me le va a indicar antibióticos. No, ninguna de las dos. Entonces creo que es un llamado importante, con todo el respeto a nuestra clase médica, de que 10 minuticos no son nada, eso no se pierde, al contrario, ganan muchísimo. ¿Qué creen ellos? Que por perder 10 minutos en un paciente, no, si lo curo no vuelve más. Mentira, vuelve, el paciente fiel vuelve. Estamos en el arte de curar, conversando con el doctor Pedro José Carpio. Vamos a hacer la última pausa. En breve retornamos. Continuamos con su espacio El Arte de Curar. Gracias. Tengo que darle las gracias a los doctores Neri Esteve y Héctor Balcácer porque nos permiten
hacer esta sección para la orientación de ustedes, que lo hacemos con mucho amor. Lo que sí le garantizamos es que lo que se dice aquí tiene todo el aval científico update, como dicen los norteamericanos. Lo que está sucediendo hoy en el mundo, las enfermedades evolucionan, los tratamientos evolucionan, los diagnósticos también. Doctor, no es lo mismo un alergólogo de los años 80 que el alergólogo de hoy, porque hay una cantidad de pruebas que ayudan. Eso que ellos eran grandes maestros, Claro. porque sin pruebas como tenemos ahora, por la clínica iban, pero yo quiero que usted hable de esas pruebas ahora, doctor, que pueden ayudar a tener menos probabilidad de equivocarse, menos probabilidades. El error existe. Sí. ¿Cuáles son esas pruebas que usted dice auxilian? Bien, para el diagnóstico de alergias, siempre hay que recalcar que el 80% o más del diagnóstico viene por la entrevista clínica médico-paciente. Eso nunca va a variar. Ahora, el otro porcentaje, el examen físico, y tenemos pruebas de alergia de dos tipos. Una que son hechas en la piel y una que son hechas en sangre. Se hacen más o menos las mismas pruebas de piel que en sangre. Hay diferencias de un tipo de prueba y de otra. El precio es una, las pruebas de piel son menos, por lo menos en el caso mío, las pruebas de piel son menos costosas. En 15-20 minutos tenemos un diagnóstico bastante certero, con lo cual podemos ya tomar medidas. Y tienen una alta sensibilidad, que si hay personas que no entienden, yo les voy a explicar, son altamente sensibles. Es decir, si le sale una roncha en uno de los puntos donde se aplica la alergia, nosotros decimos, bueno, tiene un 80% de chance de que sí sea alérgico al huevo. Pero cuando se hace la prueba de sangre, que se determina la cantidad del anticuerpo IgE específico contra el huevo, ahí no solamente le da la presencia del anticuerpo, sino el número. Y podemos catalogarlo también como leve, moderada o severa. En las pruebas de piel lo catalogamos como leve, moderada o severa según el diámetro de la roncha. Entonces, ¿por qué una prueba es buena? ¿Por qué la otra? A veces hay que hacerlas las dos. Lo ideal es la cara anterior del antebrazo por el tipo de piel, que es más suave, es más fina, la gota penetra más, la roncha se produce de una mejor manera. La segunda parte sería la espalda, pero como la piel de la espalda es más rugosa, a veces pueden salir falsos negativos. También si la persona es más blanca, se ve mejor la reacción. Si la persona es mulata como nosotros o es de color negro, se ve menos, pero se ve. ¿Qué pasa con las No, pruebas? pero además también hay un levantamiento, Sí, un poquito de aunque no se levantamiento, vea el rojo pero con sí la se levanta un palpación, poquito. claro, y la medimos con una regla Ajá. que tiene todo lo indispensable para catalogarla. ¿Qué pasa con una prueba y con la otra? Para hacer la prueba, la llamada prick test o test cutáneo de alergia, el paciente debe tener un promedio de 2 a 3 días sin ingerir antialérgico del todo, nada, porque si lo ingiere, nuestra respuesta inmunológica en la piel, al meterle proteína de huevo, proteína de gluten, lo que sea, va a salir atenuada. Se llama un falso negativo. Correcto. Y nosotros tratamos de hacer, como usted dijo, el mejor diagnóstico posible. En tanto, las pruebas que se hacen en sangre, no importa si el paciente está tomando antialérgico, se puede detectar la presencia y cantidad de la IgE. No se altera por el antialérgico. Pero Es importante, y escúcheme que lo sí, interrumpa, sí, sí. doctor, es importante, óigame bien lo que quiero que usted se lleve de esto, que si va a visitar un alergólogo y la condición del niño lo permite o del adulto, pare por 72 horas los antialérgicos que está tomando. Sé que se utiliza mucho la cetiricina y este tipo de cosas, a veces esteroides, que la tenemos que utilizar, pero si va para que en esa misma consulta, si hay que hacerle la prueba, no tenga esto para que le va a dar un falso negativo. Claro. Falso negativo es que se va a inhibir la reacción porque tiene en sangre Y vamos a creer que no es alérgico a eso. exactamente, entonces ahí viene el error. En el caso de pacientes que se pueden dar el lujo de durar 2 a 3 días sin tomar antialérgico, siempre lo conversamos los padres y yo antes de la consulta.
En el caso de que sea una asma algo severo que no se pueda detener, entonces sin ningún problema le indicamos prueba de alergia en sangre. En sangre. Claro, porque para todo hay una opción. Una es más rápida, una es más dura, más lenta, una es más barata, una es más cara, una es más sensible, una es más específica. De manera que en muchos casos, y lo recomendable según las sociedades de alergología, es en los casos que más se pueda hacerla las dos, la de piel y 15 a 20 días después la de sangre. Pero por los costos a veces tenemos que aplatanar un poco ¿La dermatitis los seborreica protocolos. se catalogaría como una alergia? No, No, la dermatitis seborreica la maneja más un dermatólogo. ya. Y esa que no hay forma de que tú dices, pero que ha ido tantas veces La y, atópica. y no se mejora. Ajá. Eso es un dolor de cabeza. La dermatitis La atópica, dermatitis atópica. sí, también llamada eczema. La dermatitis atópica tiene un grandísimo trasfondo hereditario, genético, porque de hecho hay una falta de una de las capas de la piel. Vamos a ver cómo lo explico fácil. Dentro de todas las capas que tiene la piel, hay una, que no voy a decir el nombre por enredado que es, que evita que la piel bote toda el agua de nuestro cuerpo y nosotros nos sequemos como una pasa y nos deshidratemos. Hay áreas de la piel que por codificación genética nace sin esa capa y por ese agujero, como diríamos, sale el agua, vamos a decir siempre los pliegues de codo, dorso, de rodilla, aquí en la nalguita, pero puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. ¿Qué pasa con esa porción de piel que no tiene esa capa? Se deshidrata, se reseca, induce picazón, rascado, y entonces por ahí todas las reacciones inflamatorias propias de la dermatitis atópica. Entonces, el que padece una dermatitis atópica tiene la gran tendencia de ser o de haber sido o que lo va a ser asmático y de tener o de haber tenido o de que tiene alguna reacción de tipo urticaria. Entonces a eso le llamamos nosotros la marcha alérgica, que va migrando de un tipo de alergia a otra. Dermatitis, urticaria, asma, colorante, alergia a medicamentos, todas a la vez, ninguna. Es una amplia gama, pero la dermatitis atópica, tratamiento muy complicado, pero con mucha educación de los padres se logra humectar, emulsificar, o sea, darle esa capa de grasa necesaria y tratarla con los antiinflamatorios necesarios y seguirla por lo menos 3 años. Doctor, y estas reacciones, yo diría exagerada a picadura de mosquito, que tú ves que no se comporta igual. Un mosquito te pica, bueno, y se va. Pero estos niños que cuando lo pica un mosquito es una cosa que tú ves exagerada. Sí, eso es lo mismo que vamos a decir, podría ser o podemos compararlo con la persona que ha tenido un episodio de urticaria. Hay pacientes que un mosquito lo pica aquí, obviamente ahí en la picadura debe estar la roncha porque ahí fue que inoculó su veneno, pero el que tiene la genética, el trasfondo heredo familiar de alergia, va a tener la roncha en el área de la picadura y roncha en otra parte del cuerpo, porque como ese tóxico viaja por la sangre, donde quiera que encuentre la zona adecuada para provocar su roncha, lo va a hacer. Siempre sabemos ya que hay un trasfondo genético hereditario, porque es como yo digo, cuando me dicen, doctor, ¿cómo usted definiría una alergia? La alergia es una reacción exagerada del cuerpo a la presencia de una sustancia que normalmente en un no alérgico no causaría nada. La pela de los dermatólogos, ya usted sabe que yo voy a hablar, la pela de los dermatólogos, la psoriasis. Hablan que tiene un componente psicológico, hablan que tiene un componente de piel, hay gente que hablan de que tiene una alergia escondida. ¿Qué usted opina sobre eso de la psoriasis? Bueno, de la psoriasis es tan complicada, Yo le digo la pela, porque es sí, una pela. pero es un tema que lo maneja el dermatólogo. Sí, sí, sí. Y todavía un buen dermatólogo también suda su poco tratando una psoriasis. No entra para nada en el área de la alergología, salvo que el paciente llegue por casualidad, por otra cosa,
y uno trata de mejorarle las inflamaciones, las picazones y eso, pero es un tema eminentemente dermatológico. Claro, tiene un trasfondo inmunológico. Lo que pasa es que el dermatólogo es el que está súper capacitado para... El diagnóstico quizás no es tan difícil, pero el tratamiento sí. Primero, comprométame usted aquí en el público que va a venir a otro programa, porque se está terminando y falta mucho contenido. ¿Lo promete? Entonces, doctor Pedro José Carpio, deme un mensaje final en un minuto que nos queda. Un mensaje final para cerrar con este público que ha sido tan selecto. Bueno, es difícil dar un mensaje final en un minuto, pero sí le voy a dar un mensaje. Cuando, después de la humilde plática que hemos tenido hoy, si ven en sus hijos o en ustedes mismos señales o síntomas parecidos a lo que hemos hablado, sea por ingestión, sea por picadura, por lo que sea que hemos hablado, no duden en contactar a un alergólogo. No se pierde nada con hacer un buen diagnóstico, ya sea de que hay una alergia o sencillamente de que no la hay, y de que el problema es por otro lado que va. Y también alimenten mejor a sus hijos. Yo sé que la canasta familiar está un poco cara, pero siempre hay opciones de buena alimentación. Tratar de no exponerlos innecesariamente a tóxicos, cuando sabemos que hay otros que son inevitables. Y bueno, informarse bien, dejar que su médico le explique y le hable, y que todas las dudas que tengan, para eso estamos también, para responderle dentro de lo que humildemente podamos. Gracias, doctor Pedro José Carpio López. Hemos estado conversando con el médico pediatra alergólogo y a ustedes, sobre todo a ustedes que han sido tan pacientes en el arte de curar. Quiero que nos den like, si esto le llegó a través, ¿verdad?, de las redes, que se suscriban para que siga llegando este tipo de contenido. Amigos del arte de curar, muchísimas gracias. Será hasta un próximo encuentro.